Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir la escritura en la epístola a los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo 3 vamos a leer de los versículos 8 al 16. Filipenses 3, leo a partir del versículo 8. Dice así la palabra de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a orar. Bendito seas, Dios santo, Dios eterno y todopoderoso. Qué bueno que eres tú, que quisiste extender tu misericordia y no dejaste perecer a toda esta raza humana caída, sino que extendiste tu gracia para salvar pecadores por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Al acercarnos a la exposición de tu santa palabra, confesamos que estamos con gran necesidad de ser iluminados por tu Espíritu Santo. Y reconocemos que si no es por la iluminación de tu Espíritu Santo, tropezaremos, caeremos, nos desviaremos de la verdad. Por eso te suplicamos que nos concedas tener una actitud correcta de humildad, de concentración en ti, en tu palabra. Reprende, Señor, las obras de Satanás, toda treta del maligno que trata de que no veamos la luz. Ven con tu luz y alumbra, y que prevalezca tu luz y sean expulsadas las tinieblas. Bendice a todos los que aquí están y los que escuchan esta tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar en la serie de predicaciones que estábamos teniendo en los cultos de la noche sobre Filipenses, sobre esta carta. Y entonces continuamos donde habíamos quedado. Solo quisiera hacer un muy breve repaso de dónde quedamos la vez anterior. Por eso fue que leí los versículos 8, el 8 también. El apóstol Pablo había sido muy enfático en cuanto a lo que era el conocimiento de Cristo, aclarar
Él habló de muchas otras cosas en las cuales él podía confiar, en su propia carne, en su desempeño como un judío impecable. Y él había terminado diciendo: yo quiero en aquel día ser hallado en Cristo. Yo quiero la justicia que es de Dios, no la mía, no esa que es por esfuerzos humanos. Y ahora, hoy vamos a adentrarnos un poco más en este capítulo para ver qué es lo que lo motivaba a él, cuál era el propósito que le impulsaba a él en esta carrera del cristianismo, qué es lo que debe motivar a los cristianos en la perseverancia. Ya habíamos dicho, y volvemos a recalcar, que el conocimiento de Cristo es algo de carácter superior y espiritual, que no se refiere nada más a un entendimiento intelectual de quién es el Hijo de Dios y qué dice la Biblia al respecto de él, que nosotros incluso podemos repetir cosas que la Biblia dice acerca del Hijo de Dios. Y habíamos dicho: la luz del mundo. Claro, Él es la luz del mundo, el pan que descendió del cielo. Él es la roca sobre la que está fundada la iglesia. Él es el buen pastor. Y habíamos concluido diciendo: bueno, usted sabe todo eso acerca de Cristo, pero el asunto aquí importante era: Él es tu luz, ha sido alumbrado por Cristo. Si usted dice que Él es el pan del cielo, ¿se alimenta usted de Cristo? Si usted dice que Él es el buen pastor, ¿es usted una oveja de Cristo? Para que viéramos que ese conocimiento no era nada más algo de entenderlo o de decirlo o de repetirlo, sino que era algo de una vivencia personal con Jesucristo. Y en esto quisiéramos recalcar, y lo haremos constantemente, que los que piensen que son cristianos porque cumplen con ciertas rutinas religiosas y no tienen en su corazón un anhelo de conocer más al Hijo de Dios, es posible que carecen de la gracia salvadora, de aquella fe salvadora. Porque el apóstol Pablo decía que él, todo eso de su pasado y de cuantos logros él por sí mismo hubiera podido alcanzar, lo consideraba como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, decía él. Entonces, hay en el que verdaderamente conoce al Señor Jesucristo un deseo de conocerle más y más. ¿Y cómo lo hace? Se expone a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos revela más y más de Cristo. Bien, continuamos a partir de ahí, y entonces vamos a ver unos aspectos que expone el apóstol Pablo que nos van a ayudar a entender de qué se trata esta relación con Jesucristo. Y entonces vamos a volver a esos versículos, el 10 y el 11, que él dice: a fin de conocerle, y habíamos dicho, con el propósito de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y el versículo 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bien, como uno de los aspectos de ese conocimiento de Cristo involucra, según estamos leyendo aquí, la resurrección, lo primero que deberíamos hacer es ir a las Escrituras para saber qué nos enseña la Biblia acerca de la resurrección, sobre todo por este versículo y la forma en que está escrito o traducido. Entonces, al igual que en las otras sesiones, yo les animo a que, si no son muy rápidos en buscar, es preferible que solo anoten la cita para que después la busquen y confíen que yo les voy a leer textualmente lo que dice cada cita. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 5, los versículos 28 y 29, Juan 5, 28 y 29, el Señor Jesucristo dice esto. Oigan las palabras del Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, en este versículo se nos enseña que la resurrección no es algo que puede que pase o puede que no pase. El Señor Jesucristo nos está diciendo que tanto justos como injustos serán resucitados. Ahora bien, para que no quede tal vez flojo lo que aquí dice de que quiénes son los que van a la resurrección de vida. ¿Qué es eso bueno? ¿Quiénes son los que hicieron eso bueno? Hace falta saberlo, ¿no les parece? Bueno, en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, los versículos 28 y 29 también, le dijeron unos a Cristo, hablando de esto, de hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Porque la gente tiene diversas ideas de qué es bueno. Y de hecho, vivimos en un mundo tan relativo que alguien puede decir, es que para mí esto es bueno y para usted eso no es bueno, no es tan importante. Las prioridades parece que las define cada uno. Entonces yo hago lo bueno según lo que yo creo que es bueno, y usted haga lo bueno según lo que usted crea que es bueno. Ahora, sí, hay muchas cosas buenas en las que nos tenemos que involucrar, y la Biblia dice que las buenas obras fueron de antemano creadas por Dios para que los suyos anden en ellas. Eso es cierto, pero vamos a ver dónde está la raíz de todo, sin lo cual nada de lo que nosotros hagamos es bueno. Le dijeron, en Juan 6, 28, 29, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sin eso, nada de lo demás sirve. Y usted morirá en el intento de ser un buen cristiano, y si su fe en Jesucristo no era real, nada de eso servirá en el día de final. En el día final, todas las buenas obras que hicieron los cristianos serán la prueba de que su fe es verdadera y no el intento de salvarse a sí mismos. Pero entonces, eso es desviándome un poquito, sin embargo, aclarando, Jesucristo dijo, todos los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquel que no depositó toda su fe en Jesucristo, que no se abrazó a Jesucristo como su Salvador, diciéndole, yo no me puedo salvar a mí mismo, sálvame Señor. Ese no hizo lo bueno y por lo tanto va a resurrección de condenación. Entonces, un versículo más para afirmar que la resurrección es una doctrina bíblica. En Hechos 24:15, cuando el apóstol Pablo está haciendo una defensa ante el gobernador Félix, le dice esto. Hechos 24:15, dice el apóstol Pablo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, está hablando de los judíos fariseos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, esto fue necesario que lo viéramos porque en el lenguaje que hemos leído, pareciera que el apóstol Pablo está poniendo en duda su llegada al día de la resurrección. Eso es lo que parece, porque está traducido así, si en alguna manera llegase. Bueno, es muy posible que él esté usando, hay dos alternativas que creo que son válidas. En una de ellas me puse a pensar, puede ser que él está hablando, así como habló en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando él está hablando de la venida del Señor, él dice, él está describiendo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y él dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. ¿Qué está suponiendo él? Él no sabía. ¿Será que el Señor va a venir cuando yo estoy vivo? Bueno, si yo estoy vivo, él se está incluyendo. Igual aquí es lo que él está diciendo. Yo no sé si yo llegaré a morir y experimentar la resurrección. Esa es una manera. Pudiera ser que es un lenguaje de no dar por un hecho que él sabía
que moriría o que el Señor vendría antes de su muerte. La otra alternativa, que también es válida, es la traducción de la Biblia de las Américas, en la cual en vez de traducir así, traduce a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Lo cual entonces nos indicaría que el propósito por el cual debemos dejar de confiar en nosotros mismos y anhelar un conocimiento verdadero y excelente de Jesucristo y estar vestidos solo con la justicia de Cristo es que podamos participar de la resurrección de los justos. Hay otro detalle que quisiera que reflexionemos en esto. En un sentido, los creyentes ya resucitaron. ¿No es cierto? Nosotros, la Biblia nos define en la epístola a los Efesios. Pablo dice que estábamos muertos, no enfermos, muertos, y que Él nos dio vida. ¿Y qué es darle vida a un muerto? No es resucitarlo. Bueno, entonces, en un sentido, ya nosotros, los cristianos, hemos resucitado de aquella muerte espiritual. Otra manera de verlo es el nuevo nacimiento. Y hay una frase que nos sirve, que ojalá la analicemos. La escuché alguna vez a un pastor y la considero bastante útil, que decía: los que nacen dos veces solo morirán una vez, pero los que solo una vez nacieron morirán dos veces. Y qué bíblico es, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, Jesucristo hablando con Nicodemo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino. Y la Biblia nos habla del lago de fuego. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo dice que es el lago de fuego? Esta es la muerte segunda. Ya había muerto su cuerpo, ahora es una muerte por la eternidad en el tormento del infierno. Una vez más, si usted ya ha nacido dos veces, no tema, es posible que sí va a experimentar la muerte, pero solo una, y no morirá más. Pero si usted muere sin haber nacido dos veces, usted experimentará la muerte segunda. Los que hemos resucitado de esa vida en la que todo el mundo nace, una vida de pecado, los que hemos resucitado de esa muerte espiritual, en un sentido ya hemos entrado en el reino, ya hemos pasado por esa puerta. Vean cómo lo describe el Señor en Lucas 20, 35, 36. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, estamos hablando de la vida venidera, dice, la resurrección de los muertos, está hablando con los saduceos, dice, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Un bebé es un ser desde que es concebido, pero hasta que lo tengamos en nuestros brazos, florece aquella vida a la vista de todos los demás, como un verdadero ser humano, ¿verdad? Sin embargo, ya es desde antes. De una forma muy similar, nosotros esperamos aquella resurrección. Ya nosotros hemos entrado en el reino de Dios por la resurrección espiritual, porque ya hemos sido levantados de entre los muertos, pero entraremos plenamente ya en el reino de Dios por la resurrección de nuestros cuerpos en el día final, o bien por la glorificación de nuestros cuerpos. Y una cosa importante, entonces, para los creyentes que han muerto con Cristo al pecado y han resucitado con Él a una vida nueva, eso es lo que decimos, ¿verdad? Entonces creen en esa promesa para el día postrero de que resucitarán gloriosos.
Aquí quisiera hacer una pausa, porque si nosotros vamos a la Biblia y nada más oímos la predicación y no nos estamos preguntando algo, ¿qué me está hablando Dios a mí? Si no hacemos aplicaciones a nuestra vida, esa palabra no tendría provecho. Y aquí es bueno decir, ¿tiene usted esa esperanza? ¿Tiene usted la esperanza de la resurrección? Porque el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y bueno, de eso se trata lo que hoy vamos a ver en la Sagrada Escritura. De eso precisamente se trata. Si su esperanza está verdaderamente en Jesucristo y en lo que Él ha prometido, hay una evidencia ahora. Hay una evidencia ahora. Dice ese versículo entonces, a fin de conocerle. Una vez más quisiera que reflexionemos en quién está diciendo esto, quién se está expresando así. ¿No es el apóstol Pablo? ¿No es aquel a que el Jesucristo lo confrontó, lo destruyó, digamos, en su orgullo en el camino a Damasco? El que fue impactado por aquella luz, el que quedó ciego, el que después escribe y dice, yo recibí el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a mí nadie me lo enseñó. Y ese mismo que hablaba así, que tuvo esas visiones magníficas, que hizo milagros en el nombre del Señor, ese mismo se expresa de esa manera, a fin de conocerle. Por eso es que decía que alguien que pretenda ser cristiano y no tiene un anhelo por conocer más a Cristo, está engañado, no ha conocido. Si el conocimiento que cree que tiene de Cristo es suficiente, sepa que es insuficiente. Entonces dice el apóstol que él quiere conocer el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces hasta aquí hablamos de algo lindísimo, que creo que no hay alguien aquí que no desee. ¿Quién no quiere decir, yo soy de esos que van a experimentar la gloriosa resurrección si he muerto? Que vamos a tener, dice la Biblia, un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esa parte está preciosa, una esperanza gloriosa de ver a Jesucristo cara a cara y de ser como Él, porque así lo está escrito, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, hasta este momento no hemos visto realmente cómo es Él. Por más que usted sienta que ahora yo entiendo cuán precioso es Cristo, falta más conocerle. Ahora bien, esa es la parte así. Veamos lo que sigue, que también quería conocer el apóstol Pablo y que va incluido, no es opcional. Y la participación de sus padecimientos. Seguir a Jesucristo implica sufrir, y eso para muchos no es parte del evangelio. No se predica un cristianismo en el que el sufrimiento esté incluido. Y aquí es donde cada persona que se considere cristiana debería preguntarse a sí mismo, o la pregunta le viene de parte de Dios, ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a sufrir? Porque si el apóstol Pablo está siempre comparándose, Él Jesucristo, y dice, yo quiero experimentar la resurrección. Y sabemos que las primicias de la resurrección es Jesucristo. Él es las primicias, el primero que resucita por sí mismo y con cuerpo glorioso. Todos los otros que resucitaron en la Biblia vinieron a la vida en un cuerpo igual que iba a ser corruptible, igual de algo se murieron, igual envejecieron, pero Jesucristo resucitó con cuerpo glorioso. Qué lindo eso. Pero dice que también hay que participar en sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Entonces esa semejanza a Cristo nos lleva a pensar, bueno, yo quiero, así como quiero esto de Cristo, debería pensar en Jesucristo y en todo su ministerio y en recordar la soledad de aquel desierto donde fue tentado. ¿Quiere usted también eso? ¿Quiere? Y no estamos hablando en un sentido literal, no significa que nosotros también tenemos que estar apartados en un desierto por 40 días para ser tentados.
No, eso tiene un símbolo. Hay un símbolo ahí que espero lo podamos ver claramente. ¿Estás dispuesto a pasar por ese desierto de soledad que pasó Jesucristo y vencer como Él venció con la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a recibir esos ataques de Satanás? ¿Estás dispuesto a lidiar con Judas a tu alrededor? ¿Con amigos cobardes? ¿Personas hipócritas? Con todo eso lidió Jesucristo. Lidió con gente que un día lo recibieron con palmas en las manos, diciendo hosana y poniendo sus ropas. Y tiempo después, o huyeron, no se sabía nada de ellos, o estaban dentro de la misma turba que decían, crucifícale. Y si usted quiere asemejarse a Jesucristo, tiene que también estar dispuesto a que estas mismas cosas, difícilmente en la misma medida, pero ocurran en su vida, y a tener la misma actitud de Jesucristo. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice esto: palabra fiel es esta. Es el apóstol Pablo hablando. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Ahora bien, aquí estamos hablando de una negación total y definitiva, porque tenemos claro que Pedro negó al Señor. Y no solo hablemos de Pedro, ustedes y yo hemos negado a nuestro Señor muchas veces, pero la gracia ha estado ahí para que nos levantemos, nos arrepintamos y sigamos adelante. Pero si es una negación definitiva, el Señor negará en el día final, como Él lo dijo. Lo negará delante del Padre y de los santos ángeles. Y el asunto es este: el apóstol dice, si usted dice que murió con Cristo y que por eso vivirá con Él, tiene que estar incluido también esto: si sufrimos, reinaremos con Él. Vean, si viniera la persecución, si viniera en nuestros días, sería muy fácil reconocer a los que son cristianos. Supongamos, tenemos que reunirnos, y entonces hay gente vigilando quiénes van ahí, para después ir, ya sea matarlos, golpearlos, hacerles algo, meterlos a la cárcel. Entonces los que se arriesgan a venir, es fácil reconocerlos, son cristianos. Eso no está pasando. Eso no está pasando en este momento. Sin embargo, no significa que Dios no provee maneras para sacar a la luz quienes son cristianos nada más de nombre. ¿Por qué? Porque Dios envía a las vidas de las personas aflicciones y conflictos para que se revele quienes están dispuestos a hacer algún sacrificio por Cristo. No es solo un sacrificio físico, no es solo las ofensas físicas. Y por eso es que existen los cristianos individualistas, porque entonces optan por venir a la iglesia, pero no involucrarse con la iglesia, porque les tengo una noticia: involucrarse en la iglesia implica también sufrimiento, implica sufrir a los hermanos, implica que habrá gente entre nosotros que no es verdadero cristiano y nos van a traicionar. Porque si nosotros equiparamos al mundo, entonces hagamos un club donde amamos a los que nos aman, y eso lo puede hacer hasta los ateos. Los que quieren ser coherederos con Jesucristo, hay una herencia, ¿verdad? Los que quieren ser coherederos con Cristo deben estar dispuestos a participar de los inconvenientes, así como Cristo estuvo dispuesto a participar de los inconvenientes. Y seamos bien sinceros, es de muy poco valor lo que nosotros digamos con nuestros labios en estas circunstancias: yo daría mi vida por Cristo. ¿Quién no puede decir eso?
Más bien es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo? ¿Por causa de Cristo está usted dispuesto a sacrificar algo? ¿Una forma de ser? ¿Algo específico a lo que usted se aferra? Y yo soy así, y está bien ser cristiano, pero tan allá no. ¿No está dispuesto a sufrir por Cristo? La vez anterior habíamos enfatizado esto, que el que quiere ser discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Porque Él dijo, el que perdiere su vida, el que está dispuesto a perderlo todo por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pero si usted quiere salvar su vida, si usted quiere vivir cómodo y en sus condiciones, perderá su vida. El que quiere salvar su vida, la perderá. Hay que despojarse. ¿Para qué? Para conocer mejor a Cristo. Lucas 9:23, Él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígueme. Ahora, la pregunta, ¿pensaba usted que esto de seguir a Jesucristo y de negarse a sí mismo era algo sencillo? O como recién oí un comentario bastante útil del hermano Sugel, ¿cree usted que cuando habla de la cruz de Cristo se trata de una enfermedad con la que usted sufre, de un esposo difícil, de una esposa, de unos hijos, y esta es su cruz? No, si eso fuera la cruz de Cristo, hay montones de personas que son incrédulas y llevan cruces peores que la suya. Se trata de la negación de sí mismo. Niegue su carácter, niegue sus derechos y hágase como Jesucristo, que teniendo el derecho de traer a todas las legiones de ángeles para mostrarles a ellos quién era Él, no lo hizo. Solo el que entiende esto puede, como el apóstol Pablo, decir en 2 Corintios 12:10, dice, por lo cual, 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Oigan lo que se goza este hombre: en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Se parece esto al evangelio que oímos por todas partes? No tiene nada que ver, ¿verdad? El evangelio de hoy es nada más una interpretación equivocada de la vida en abundancia, haciéndole pensar que bendiciones son cosas materiales. Y yo, siempre que llego a esta parte, enfatizo lo siguiente: si las bendiciones son materiales, si esa vida en abundancia se refiere a cosas de esta vida como casas, carros, dinero, una familia excelente, si se refiere a todo eso, bueno, me parece a mí que los más bendecidos viven en Hollywood. Y ustedes saben que es donde hay más impiedad. Pero entonces veamos cómo hemos creído una mentira de que eso es bendición. Probablemente más bien eso sea su maldición. Son las cosas que le impiden seguir a Cristo. No es esa la vida en abundancia. La vida en abundancia es conocer a Cristo de tal manera y regocijarse en Él de tal manera que pueda decir con Pablo, yo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Y sabe por qué me alegro en todo eso? Porque eso me hace ver a mí cuán necesitado estoy de Dios. Porque ahí dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque eso lo manda Dios a mi vida, para que yo aprenda a depender de Él. Y eso es lo mejor. Y eso es lo que es de gozo para mi vida. Una pregunta: ¿le cuesta a usted entender por qué permite Dios ciertas dificultades en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su vecindario? ¿Le cuesta a usted entender por qué Dios mandó eso a su vida o lo permitió? Debiera entonces considerar que Dios, en su sabiduría, lo ha colocado a usted y a mí también en unas circunstancias específicas que servirán
para que yo vea, para que pueda ver más claramente cuáles son mis pecados y aprender a vencerlos. Y entonces en esas circunstancias específicas en que Dios le pone a usted y a mí, se va a mostrar más claramente cuáles son esos pecados con los que está luchando. ¿Será enojo, ira, resentimientos, rencor? Y seamos, casi que lógicamente podríamos sacarlo. Si usted es una persona que no fácilmente se resiente, probablemente no le suceden esas cosas. Pero si usted es una persona pronta a tomar ofensa, resulta que cada rato el Señor le pondrá en el camino gente que le ofende. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted aprenda a no ser pronto a tomar ofensa, a perdonar desde antes. Si usted es una persona impaciente, ¿qué hará el Señor? ¿No le pondrá a Él en unas circunstancias en las cuales usted se muestre ese pecado en su vida? Porque si no lo hace, usted sigue impaciente para siempre. Y es pecado. Pero hay más: orgullo, codicia, lujuria. Todo eso, las circunstancias en que Dios a usted y a mí nos tiene ahí para mostrar eso. Y bueno, en caso de los cristianos, aquello nos llevará a Cristo. Oh Señor, ¿cómo te necesito? Otra vez estoy luchando contra esto y mi alma se aflige al ver que caigo en esto y que no puedo vencer. Pero habrá quienes reaccionan diferente, ¿verdad? Son vencidos por el pecado. Y entonces se demuestra que ellos no murieron con Cristo, no murieron al pecado con Cristo, y por lo tanto, según lo que vimos, es los que participan de Cristo en su muerte, los que resucitan, los que participan de la resurrección de los justos. Si usted no ha vencido el pecado y el pecado lo vence a usted, usted no se levantará en la resurrección de los justos. Usted estará en la resurrección de los impíos. Vamos a ver un poquito sobre esta semejanza de la muerte de Cristo. Que él dice, Pablo dice en ese versículo 11, dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Una vez más, esa muerte es la muerte al yo, la autonegación, la mortificación del pecado. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo habla mucho de eso. Y voy a traer solo un versículo para recordarlo. En Romanos 6:4, y hoy hace 8 tuvimos un ejemplo aquí de esto. Dice así Romanos 6:4: porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De esa misma manera tenemos que andar. Entonces, ya que el apóstol dice que semejante a Cristo en su muerte, pensemos cómo fue esa muerte de Cristo y cuál fue la actitud de Cristo en su muerte. Jesucristo no murió de mala gana. Jesucristo mismo dijo en Juan 10:17, yo pongo mi vida por las ovejas, yo lo hago, yo voluntariamente lo quiero hacer. Del mismo modo, si usted es cristiano y usted quiere ser semejante a Cristo en su muerte, usted no puede morir al pecado y a lo terrenal y a lo pecaminoso de mala gana. Tiene que hacerlo voluntariamente, fijando su meta, su vista en aquella meta que deseamos alcanzar. ¿Qué pensaríamos de alguien? Vean el ejemplo, que viene a bautizarse y se bautiza, que se nota que lo hace a regañadientes, refunfuñando, tengo que bautizarme, que están obligándolo. Creo que ningún ministro del Evangelio en su sano juicio bautiza a alguien que no quiere que lo bauticen. ¿No es así? Pues pensemos en lo que ese bautismo representa y que deberíamos recordarlo todos los días de nuestra vida para saber si hay una correspondencia. Porque si usted vino a ser bautizado voluntariamente diciendo, Jesucristo a mí me salvó y quiero dar testimonio ante una
comunidad de cristianos, de que yo con Jesucristo fui sepultado y que soy resucitado a una vida nueva y ya no quiero más vivir para el pecado, si usted eso lo hizo voluntariamente y de corazón, cada día de su vida debería tener la misma actitud en su lucha contra el pecado y no negarse el pecado, pero como deseando hacerlo. Y no lo hago nada más porque soy cristiano. Si no fuera cristiano, se salva a esa persona que no soy cristiano y por eso no le hago lo que debería hacerle. Ese no ha muerto a su pecado. ¿Por qué? Porque se supone que usted trate ese pecado con la misma actitud que usted se bautizó. Se presenta el pecado y la tentación y yo digo, no, yo con Jesucristo fui sepultado. A este pecado yo muero porque un día quiero resucitar con Jesucristo. Eso tiene que motivarnos a nosotros a apartarnos del pecado. Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, para que seamos semejantes a Cristo en su muerte, también debemos aprender a ver más allá del sufrimiento y de las pruebas y de las aflicciones de esta vida presente. Cristo vio más allá. Cristo vio el gozo del resultado final de su labor. Pues eso dice este versículo que leímos: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y dice sufrió el oprobio. El oprobio es la vergüenza, no importa, me van a avergonzar, pero yo estoy viendo un resultado mucho mejor. Igual usted tiene que hacerlo. Ver a Cristo y ver que Él es el autor y consumador de la fe que usted tiene y gozarse en Él diciendo: yo un día voy a compartir con Él la herencia de mi Salvador. Un día estaré con Él. Un día Él me dará un cuerpo glorificado. Un día no voy a luchar más con este pecado que lo odio, pero veo su influencia en mi vida. Lo que se necesita para vencer al diablo, ¿qué es? Entender qué fue lo que Cristo hizo. Y un día entonces experimentaremos la consumación de esa victoria. Escuché también recientemente algo que me llamó la atención. Dicen, parece que fue Charles Spurgeon el que lo dijo. Dice que si nosotros estamos muertos al pecado, si nosotros somos muertos en ese sentido, porque la Biblia dice que yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto a mí. Entonces dice, yo le apesto al mundo. Y tiene que reconocerse así. No es que usted puede vivir feliz con el mundo, ni con los que son del mundo. No, para ellos usted huele mal. ¿Le apestas al mundo? ¿O es facilísimo para usted tener amistad y compañerismo con todos los que son del mundo y piensan en las cosas de este mundo y todos los que viven para las cosas terrenales? Cuando usted está muerto en Cristo, las personas comienzan a decir: es que este es buena gente, pero es solo de Cristo, solo Dios, solo Biblia, solo cosas así. A él no le gusta ese olor. Está bien un poquito, pero solo eso. Es fuerte ese olor. Olor de muerte para muerte. Es a ellos el evangelio. Una vez más llegamos a tratar un tema que ha sido recurrente en esta epístola, y es la santificación progresiva y final, que tenemos en los versículos 12, por ejemplo, donde él dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tenemos que resolver algo. ¿Qué es lo que el apóstol afirma no haber alcanzado? ¿De qué ha estado hablando él? Dice él del conocimiento de Cristo. Yo aún no tengo ese conocimiento pleno del Señor. Y esto no es solo aquí donde él lo dice. Porque, por ejemplo, Colosenses 2:3, hablando de Cristo, las palabras de Pablo son estas: en Él, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando reconocemos que todavía no hemos llegado a la excelencia del conocimiento de Cristo,
también tenemos que reconocer que no podremos alcanzar el propósito por el cual Dios se dio a conocer. ¿Qué dice ahí? Que nosotros fuimos asidos por Cristo, es decir, Jesucristo nos alcanzó, pero ¿con qué propósito? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Para qué fue que Él nos salvó? Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios Padre nos escogió en su Hijo Jesucristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es lo que Él reconoce que no ha alcanzado todavía. Esto es una carrera y ese es el lenguaje que nosotros vemos aquí. La actitud en la carrera es lo que nos va a llevar hasta el final. Nosotros tenemos que gozarnos cuando el Señor nos da un progreso, un avance. Sé que voy avanzando un poco, pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Quisiera poner el ejemplo de un atleta que está entrenando y alcanza una buena marca. Pensemos en un corredor, en un nadador. Alcanzó una excelente marca hoy. Deja de entrenar ya. No, más bien sigue todos los días. Y de hecho la disciplina de estos atletas es algo extremo. Solo el que verdaderamente tiene la meta y el anhelo de alcanzarla está dispuesto a hacer tales sacrificios. De esto es de lo que está hablando el apóstol aquí. El cristiano tiene que tener presente que hay una meta a alcanzar. Y esa meta es, según lo que vimos ahí, la santidad. Para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a avanzar si tenemos la mirada bien puesta en la meta, en Jesucristo. Pero no hacerlo no entender esto, es la razón por la cual tenemos gente que se dice cristiana, pero sus vidas están así, estancadas, mediocridad, un nivel apenas para que no me echen de la iglesia por algo muy escandaloso. No se ve en ellos ningún avance en su piedad espiritual. El mismo del año pasado, el mismo de este. No puede decir, el año pasado yo estuve poco flojo en mi devoción personal, Señor, pero este año estoy, gracias a Dios, más firme. Mis tiempos de oración son ahora mejores y siguen mejorando. No se puede ver nada de ellos en eso. No hay avance, no hay progreso, hay mediocridad y hasta apatía. ¿Por qué? Por no entender que la vida cristiana es una carrera con la meta puesta en la santidad para la cual Jesucristo me alcanzó, porque eso es lo que significa fui asido por Cristo. Jesucristo me tomó con un propósito y ahora usted se ve a sí mismo y dice, ¿iré a alcanzar aquello? Ese es el lenguaje que está ahí. El cristiano que tropieza y que cae y que está abrumado por aflicciones y pruebas, llega a albergar dudas y llega a decir, ¿seré yo de los que van a perseverar hasta el final? ¿Por qué un cristiano puede llegar a eso? Porque él es consciente de lo que la Biblia dice. ¿Seré yo uno de esos, Señor, que en el día final se van a espantar diciéndote, Señor, Señor, ¿cómo que no me conoces? Entonces ese temor tiene que ser real en cada uno de los cristianos. Y por eso entonces él dice, por ver si logro, tiene que haber en nuestros corazones, cuando tropezamos, cuando estamos afligidos en diversas pruebas y tentaciones, eso. Pero no se quede ahí, porque eso no es para ya desarmarme ahí, digo yo, que me siento que no sé si soy cristiano y esto es una tristeza, y se va a quedar ahí para siempre, albergando dudas para siempre. No, porque no es lo que vemos aquí. Eso es parte son medios en los que el Señor nos acerca a Él y nos hace ver el gran peligro, porque existe la apostasía, porque existe quienes se creen cristianos sin serlo y al final serán desechados. Eso tiene que generar eso, pero ahí no se queda el apóstol Pablo, porque él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se extiende hacia lo que está adelante. Eso es lo que usted tiene que hacer si está en prueba, si está tropezando. Extiéndase a lo adelante. Pero ese es el asunto, porque Él dice, extiéndese ¿a qué? Al premio del supremo llamamiento. Y si ustedes ni siquiera están entendiendo que hay un llamamiento supremo de Dios en Cristo, sino que nada más creen que ser cristiano es ir a la iglesia y no hacer ciertas cosas malas y portarme lo mejor que yo pueda. Si usted cree que eso es cristianismo, no ve que hay un llamamiento de un nivel superior que solo capacitado por el Espíritu Santo podré cumplir, y que tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo para cumplirlo. Pero si has tropezado, como dice aquí, que parte de ese, ¿qué será eso que queda atrás? Puede ser que él esté hablando de esa vida pasada en el judaísmo, pero también puede que esté hablando de fracasos en la vida cristiana. ¿Y qué voy a hacer? ¿Lamentarme para siempre mis fracasos? No, tengo que ver hacia la meta, y eso sí considerar, porque él dice, y aquí hay un detallito importante, porque no se trata también de que yo diga, bueno, como hay que olvidar lo que está atrás, no considere lo que ha pasado. Porque si pasan cosas que te llevaron a tropezar y a caer, y usted no analiza las cosas, la situación, le va a volver a pasar, ¿no es cierto? El apóstol Pablo aquí entonces, él sabe que todavía no es perfecto. Vean detalles en los que la Biblia debe estudiarse con detenimiento. El apóstol Pablo dice aquí que él no lo ha alcanzado. En el versículo 12 dice esto: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y sin embargo, en el siguiente versículo nos dice que ya somos perfectos. Vamos a ver el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, entonces, ¿cómo es que vamos a entender estas dos cosas? O somos perfectos o no somos perfectos. Esto es necesario aclararlo. Ahora, la palabra perfección se puede traducir como madurez, pero independientemente de eso, estamos diciendo que hay algo que no somos y que a la vez somos. Hebreos 10:14 nos da la respuesta. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda que el Hijo de Dios presentó ante el Padre fue del todo acepta, y por ella nosotros somos aceptados. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo yo complacencia, a Él óiganlo. Es en Él, en el único en que el Padre se complace, y si usted no está en Él, en usted no se complace. Entonces, hay algo que ya fue logrado por nosotros. Hizo con esa ofrenda Jesucristo que fuéramos aceptables delante de Dios y considerados perfectos, y sin embargo aún no lo somos. Yo creo que hoy hemos hecho bastante énfasis en que la vida cristiana es una carrera y es un esfuerzo que todo cristiano debe hacerse para asegurar que está dispuesto a seguir a Cristo sin condiciones. Si hay algo detestable y triste que vemos por todo lado, es que la gente va a la Biblia y aplica a su vida lo que ellos quieren, y lo que no quieren lo ignoran o lo reinterpretan o lo acomodan. Ese es el camino de la perdición. Pero no, hay que ir y estar dispuesto, como hemos dicho, a seguirle sin condiciones, a sufrir por Él, a morir por Él. Pero hay que aclarar que si algo podemos lograr en todo eso, es por los méritos de Cristo. Es Él el que lo hizo posible, y es Él el que lo prometió y lo cumplirá. ¿Podremos vencer el pecado? ¿Por qué? Porque Cristo venció el pecado. ¿Podemos sufrir ofensas sin
sin devolver igual. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió ofensas, desprecios, vergüenzas. Menospreció lo propio. Sí, esto es una vergüenza, pero yo valoro más a Cristo que ponerme al nivel de las personas que viven así. Promovemos entonces, vea qué lindo que es el Evangelio. Me confronta a mí y siempre me da esperanza, porque puedo presentarme delante de Dios, no confiando en que estoy haciendo lo suficientemente bien. No estoy confiando en mi desempeño, estoy confiando en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el aceptado delante del Padre, porque Él me mira a mí a través de Jesucristo. Y si esto usted no lo ve maravilloso, usted no sabe qué es el cristianismo. Es que tenemos que ver esto como algo maravilloso. Hemos sido perfeccionados. Para terminar, en los versículos 15 y 16 dice así. Bueno, el 16 más que todo dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Para dar más sentido, vuelvo a leer 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Aquí hay una palabra que ha sido traducida como sentir, pero no se refiere a un sentimiento, más bien es una actitud. Y esto es importante aclararlo, porque hay muchos cristianos que viven dependiendo de sus emociones y de sus sentimientos. Y el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas. Entonces no se trata de eso, no se trata de lo que sentimos como un sentimiento así, más bien una actitud a la que hemos llegado y que tenemos que mantenerla. ¿Cuál es esa actitud? La de los que han sido perfeccionados, que tengo que seguir adelante procurando conocer más a Jesucristo, sufriendo lo que tenga que sufrir por Él, dispuesto a negarme a mí mismo porque yo he muerto con Él y quiero un día participar de la resurrección de los justos. Esta es la actitud correcta. La aclaración es necesaria. Si el hecho de usted entender que nosotros en Jesucristo hemos sido presentados perfectos delante del Padre, y si ese entendimiento le lleva a usted a una vida de inactividad, es porque no ha entendido, porque a eso no le lleva a los cristianos el saber que Jesucristo pagó el precio. Esa no es la consecuencia. Todo lo contrario. Ahora que usted ha sido salvado por Cristo, anhela conocerle más. Y está dispuesto a esto, lo que hemos visto hoy, a negarse a sí mismo, a sufrir por Cristo y a llegar a experimentar de forma práctica aquella justicia de Dios. Porque la justicia tiene dos elementos: una justicia imputada, es decir, se me cuenta a mí lo que yo no he hecho, lo que Jesucristo hizo por mí, y una parte práctica, la justicia práctica. Yo voy a andar en el camino de la justicia como resultado de esta obra magnífica de Dios. En un grupo, siempre, en una iglesia, en un grupo, donde sea que se hable la palabra de Dios, siempre hay a quienes Dios está hablando. Y esa debe ser nuestra actitud al haber escuchado este sermón. Si nosotros nada más venimos a la iglesia a escuchar y ya, si usted no puede decir que Dios le ha hablado por su palabra, si Dios no se comunica con usted a través de esto, clame a Dios, porque es terrible que Dios no le hable a usted. Que nosotros salgamos de la iglesia pensando: Dios me habló por su palabra. Si Dios no habla con usted, usted no tiene parte en el reino. Estamos llamados a confiar en la obra de Cristo completamente y solo en ella, y además estamos llamados a vivir en santidad. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias
por habernos dado un poco más de la luz preciosa de tu Hijo Jesucristo, Él que es la luz. Hemos invocado tu nombre para que tu Espíritu Santo tome esta escritura, que son palabras que salieron de tu boca, y trates con cada uno de nosotros. Que la luz tuya nos haga ver cuán lejos estamos de aquello que tú pides. Oh Señor, nada podemos en nuestras fuerzas, nada podemos confiando en nuestra capacidad, pero creemos en ti que todo lo puedes. Puedes transformar el corazón más duro, más necio, más autoengañado, con la luz del Salvador. Puedes enternecer a aquellos que son duros, que son ciegos, que son sordos. Tú puedes hacer la obra, y por eso confiamos en tu palabra. Y así pedimos por cada uno de nosotros, que sea de provecho esta tu palabra, que nos lleve a amarte más, a caminar más cerca de ti. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas, meditando en tu palabra, y tráenos de vuelta en la tarde para exaltar tu nombre juntos. Queremos más y más de Cristo, más conocimiento de Él. Sabemos que no amamos a nuestro Señor como deberíamos, pero por tu gracia y por la acción de tu Espíritu lo amamos. Confirma nuestra fe en Jesucristo. Lo pedimos para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.